¿Cuáles son las novelas de Brandon Sanderson que no tienen secuelas? Acompáñame a descubrirlas. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy voy a hacer las reseñas de dos novelas de Brandon Sanderson que son El Antris y El Aliento de los Dioses. ¿Por qué estoy haciendo estas reseñas de manera conjunta? Porque estas novelas son aquellas que no forman parte de trilogías o de series. Odio usar la palabra autoconclusivo, pero no voy a decir standalone, entonces pues son las dos novelas autoconclusivas de Brandon Sanderson, aunque hay rumores por ahí de que Sanderson pretende escribir secuelas eventualmente de cualquiera de las dos. ¿Ok? Que es importante? Es importante porque ambas son novelas del Cosmere, es decir, del universo compartido de las novelas de Sanderson, y por lo tanto hay ciertos aspectos que son súper importantes para entender sus obras mayores, en este caso Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas. ¿Ok? Por principio de cuentas, El Antris, que acaba de cumplir 10 años de publicada, se publicó en 2005, es la primera novela de Brandon Sanderson. En esta novela, Sanderson revela algunas de las que se convertirán en sus características fundamentales. Uno, la preocupación y el desarrollo de los sistemas de magia, la magia dura, como él lo llama, hard magic versus soft magic, y la preocupación por el liderazgo, la visión del héroe como un líder de hombres, y también se ven algunos de los problemas endémicos de Sanderson como escritor, que es típicamente se enfoca muchísimo en el world building, descuida a los personajes y su prosa no es una prosa ni llamativa, ni adornada, ni nada, ¿no? Sin embargo, por ser su primera novela, hay cosas que se nota mucho que son su primera novela. ¿De qué trata? Probablemente ya lo sepan, pero se trata de dos ciudades que viven juntas, ¿no? El Antris, que es una ciudad magnífica, una ciudad mágica, cuyos habitantes, los elantrinos, eran semidioses virtualmente, eran personas de piel casi transparente, blanca, y el cabello, no, cabello blanco, ¿no? Y podían hacer magia única, pero después de un evento catastrófico que se llama la Reod, todos han caído en desgracia, se les cae el pelo, la piel se oscurece, es una especie de lepra mágica, ¿ok? Y el Antris es una mega ciudad que vive a una ciudad más nueva con individuos más humanos que se llama Cae, ¿ok? Y esta novela empieza cuando nuestro héroe, que es el príncipe de Cae, que se llama Raoden, despierta el día que le van a presentar a su futura esposa y resulta que, ¿qué creen? Que le pegó el arreo. Le pegó el arreo, de eso quiere decir que lo mandan a las ruinas del Antris a pudrirse, ¿no? Es una especie de lepra mágica, lo mandan a ser confinado, ¿no? Como en la lepra histórica. Y obviamente la ciudad de Antris está condenada completamente al ostracismo, sus habitantes es hasta que se mueran, hasta que se vuelven locos y se van a depositar a unas aguas del olvido donde se disuelven completamente. Pero obviamente es uno de los héroes de Sanderson y Rauden pues no se va a dejar y no va a dejar que los elantrinos caigan. Por otro lado, la mujer que iba a ser su esposa, que es la princesa Sarén, llega a enterarse que ya no tiene marido porque le hacen creer que está muerto. Y por otro lado, el villano de la historia, que es probablemente el villano más interesante que tenga Sanderson en toda su carrera, es Hrathen, que es un Gjorn, es decir, una especie de cardenal de una religión muy expansiva, muy agresiva, que gobierna en Fjordell. Fjordell es un reino teocrático completamente que ha conquistado o ha hecho protectorados muchos de los reinos vecinos y ahora le está poniendo los ojos a Cae. Sarén es una princesa que viene de Teod, que es un reino que está del otro lado del mar. ¿Ok? Entonces, conjuntadas todo este tipo de presiones, por un lado el príncipe Raoden intentando darle vida a los elantrinos que han caído completamente en desgracia, devolverles la fe, vivir, controlar la ciudad después de que ha caído obviamente por bandas de rateros, ladrones, mafiosos. Por otro lado, Sarén intentando evitar la conversión de la gente de Cae a la religión de Hrathen, y Hrathen con su ayudante Dilaf, que es un fanaticazo, intentando obviamente conquistar por la buena o por la mala la ciudad de Antris. Entonces es una novela con mucho jueguito político, es una novela que también muestra que Sanderson no desde el principio ha tenido problemas de ritmo. ¿Por qué? Porque
Sanderson tiene un ritmo muy claro y ese es en casi todas sus novelas, ¿no? Empieza rápido, tiene una parte media muy plana y después se precipita durísimo, un clímax furioso y excepcional, ¿no? Donde cambian y cambian los eventos, ¿no? Entonces, al ser su primera novela tiene una especie de... hay cosas que se notan, ¿no? Que está super junior cuando lo escribió. Luego sus personajes son un poquito más Marisú que de costumbre. Ambos, Raoden y Saren, clarísimo. Y la magia no es tan desarrollada. Más o menos, yo creo que de sus magias más sencillas, que es los aones que consisten básicamente en dibujar figuras simbólicas en el aire y estas hacen comandos mágicos. Entonces, es una novela súper interesante, es buena para adentrarse a Sanderson. Yo soy de la opinión que es mejor empezar con el Antris antes de que con Nacidos de la Bruma, porque así uno entiende un poco más de los drivers, por así decirlo, de nuestro autor. ¿Ok? Ahora, vamos al Aliento de los Dioses. El Aliento de los Dioses es un caso muy interesante en la narrativa de Sanderson porque este lo escribió después de Nacidos de la Bruma. Después, no sé si después de acabar la trilogía o después de haber escrito el primero. Pero el chiste es que lo escribió antes del Archivo de las Tormentas, eso me queda muy claro. Y me parece que también antes de ponerse a terminar los libros de la Rueda del Tiempo que dejó Robert Jordan antes de morirse. ¿Y por qué? Llama mucho la atención que El Aliento de los Dioses es una especie de reacción del propio Sanderson ante algunas circunstancias de Nacidos de la Bruma. ¿Ok? Específicamente que este mundo es completamente lo contrario al mundo de Scadrial, donde ocurre Nacidos de la Bruma. Aquí ocurre en un mundo que se llama Naltis, que es un mundo que al contrario de Scadrial, que es oscuro, cae ceniza, caen las brumas, salen de noche, aquí esto es rabioso color. Es la única de sus novelas que ocurre en un contexto más bien selvático. Y con una ciudad mucho más tropicosa y aquí todo es color. Si ella era gris, acá es todo color. Y esto se trata de dos princesas, de Ciri y Vivena, que viven en el reino de Idris, que es un reino fantástico, más prototípico. Yo me lo imagino como vikingón, más o menos, que deben, como parte de un tratado, a Vivena, como parte de un tratado, la tienen que casar con el rey dios de Halandren, que es una ciudad costera en medio de la jungla, que es un gran poder y obviamente es para evitar la guerra entre Idris y entre Halandren, ¿no? Pero al final el papá de ellas, el rey de Idris, decide mandar a la hija chica, que es Ciri. Ciri, que es una niña precoz, una niña inquieta, un personaje bastante arquetípico en la fantasía, porque es la típica como princesa Disney, como la princesa Mérida. Yo me imagino idéntica a la princesa Mérida, igualita, y la manda a ella a casarse, ¿no? Porque la ve como una pérdida menor que perder a Vivena, que es la princesa consentida, es más hábil para la política y el papá las quiere dejar ahí, ¿no? Pero resulta que Ciri, que le van a casar con el rey dios, cuya función es solamente darle hijos al rey dios, empieza a encontrar cosas una vez que llega a Halandren. Cosas súper interesantes y bueno, típico de la fantasía, ciertas conspiraciones por ahí. La magia de acá está completamente basada en el color. Es la biocroma. La biocroma, que es el aliento de la vida, permite animar objetos, permite animar personas y en algunos casos, que son los dioses, a gente muerta, a gente que murió en una acción específicamente muy heroica, con la biocroma los revive convirtiéndose en dioses. Y estos dioses se dedican, como dioses griegos, a vivir una vida de playboys, de juniors, porque todo el mundo les rinde pleitesía. Hay personajes súper interesantes, además de Ciri y de Vivena. Uno de ellos es Son de Luz, es un dios de Halandren que obviamente tiene un poquito más de escrúpulos que sus disolutos compañeros. Entre sus disolutos compañeros hay algunos que están presionando durísimo para hacerle la guerra a Idris. Y por otro lado está también Basher, un personaje súper interesante que es un ser misterioso por ahí, que tiene una espada sentinente, o sea, una espada consciente, perdón. Sentinente es una palabra que no existe. Y está buscando hacer algo en Halandren que nadie sabe qué es, pero es parte siempre de las manías de Sanderson. Al final me pareció que El Aliento de los Dioses es una obra interesante del Cosmere. No es tampoco la mejor obra de Sanderson. Me parece la magia más forzada, esta magia de que todo, de jalar aliento, el color se me hace forzadona. Ciri y Vivena son personajes también arquetípicos, más o menos.
pues también son de Lucy Basher, la verdad. Pero es una novela entretenida. Pero es muy importante leer El aliento de los dioses. ¿Por qué es muy importante leer El aliento de los dioses? Por básico entendimiento del Cosmere. Yo a todo mundo les digo, es necesario completamente leer El aliento de los dioses antes de leer Palabras radiantes. ¿Por qué? Porque hay elementos de acá, que no voy a decir spoilers, pero son muy importantes, o se revelan como importantes en Palabras radiantes, y van a formar parte de los libros subsecuentes del Archivo de las Tormentas, ¿no? Entonces, aquí están estos dos libros autoconclusivos de Sanderson. Verdaderamente los recomiendo, es parte de nuestra educación sandersoniana y si bien no son sus mejores obras, de hecho les puse 3 estrellas a cada uno, son obras súper interesantes que revelan algunas de las características de este famoso escritor de fantasía. ¿Ok? Perfecto. Díganme si han leído alguno de los dos, qué les parece, les ha gustado. Comparten mi opinión, les ha gustado más, les gusta más que Nacidos de la Bruma, que el Archivo de las Tormentas, etc. No se les olvide darme like, comentar, suscribirse o ponerme algo por la cajita de la descripción. Ya me siguen en Instagram, mi Instagram está ahí, generalmente pongo fotos de los libros que leo. ¿Sale? Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima.